Estás escuchando Bolivia, Political Crossroads, donde tratamos temas pertinentes del actual ámbito político luego de los acontecimientos de octubre y noviembre del año pasado, los cuales ocasionaron la renuncia del expresidente Evo Morales, y por ende un escenario sociopolítico que da mucho de qué hablar. Continuaremos siguiendo de cerca los temas en desarrollo, aportando con un resumen y análisis en este podcast hasta la culminación de las nuevas elecciones fijadas para el 3 de mayo de este año. Puedes seguirnos en Facebook mediante la página del mismo nombre, donde esperamos escuchar tus opiniones y observaciones. Gracias por escuchar. Bienvenidos al programa número 10 de Bolivia Political Crossroads. Hoy es sábado 8 de febrero 2020. Estamos grabando ahora en español con Ernesto y vamos a tocar de nuevo los temas que hablamos en el programa que grabamos el miércoles. Un tema bastante polémico que todos tienen sus respectivas opiniones, eso sí, sobre la habilitación de algunos candidatos, ¿no?, en estas elecciones que se aproximan. Sobre todo, bueno, el más controversial es sin duda la candidatura de Evo, ¿no? Bueno, ¿por dónde vamos con esto? No, empecemos con Evo. Evo es un buen tema. Eso sí. Siempre es un buen tema. A ver. Bueno, empezando, el caso es que Evo se ha animado a postularse para candidato al Senado, ¿no? Y muchos están reclamando que él no puede porque hay un tema de erradicatoria, que la ley o la constitución establece que uno para postularse al cargo debe haber residido en el lugar donde se está postulando, o sea, en este caso en Cochabamba, durante los últimos 2 años. Evo, como todos lo sabemos bien, está en Argentina desde mediados o desde el 10 de noviembre. O sea, ya lleva 3 meses afuera, hasta mayo ya van a ser casi 6 meses. Entonces surge el tema ahí, que no cumple con el requisito de la erradicatoria. Y el argumento que en el cual se basa que sí tiene derecho a postularse, toma como ejemplo el caso de Rebeca Delgado, que irónicamente ella siendo masista o ex masista, como disidente y que se oponía al tercer mandato, ¿no?, de Evo, como que dentro del partido le hicieron lío y no le habilitaron, no le aceptaron porque se postulaba para alcaldesa, gracias. Entonces... De Cochabamba también. También. Cochabamba es conflictivo. Entonces, ante una corte internacional, creo que de Naciones Unidas o Naciones Unidas. Ya. Presentó su caso de que no era justo, porque el argumento era de que, porque ella en el momento creo que había, no sé si era, creo que diputada. Ella era diputada. Ajá, entonces radicaba o vivía en La Paz, pero viajaba constantemente entre Cochabamba y La Paz, y es cochabambina. Entonces, el argumento era de que ella podía postularse, o sea, fallaron a su favor los de esta Corte de Naciones Unidas, porque establecieron que como de haber nacido, o sea, de ser cochabambina, lo era. Uh-huh. Y ella estaba al tanto de los problemas, las necesidades, etcétera, que eran propios de Cochabamba. Entonces, eso es lo importante. Si yo quiero ser senador o alcalde o tener cualquier cargo público, entonces se supone que yo tengo que tener pleno conocimiento de las necesidades del lugar que yo voy a representar. Entonces, y ese es el argumento ahora que Evo en el cual se está basando, ¿no? Uh-huh. A ver, primero lo jurídico, que es lo que tú has tocado, y después algunas cosas políticas que se me vienen a la mente. Primero, el tema de que si Evo puede o no puede. Claro, yo sostengo que él puede, ¿no? Aquí hay 2 problemas con el tema de Evo.
Uno es el que tú señalas, es decir, porque la objeción no viene solamente porque Evo vive ahora en la Argentina y no cumple los 2 años de residencia. Mucha gente cree que no solamente no cumple porque ha estado desde noviembre hasta ahora en la Argentina. Entonces, eso es verdad, no ha estado, ¿no? Pero también hay el otro argumento, que no ha estado en Cochabamba desde hace 14 años. Desde que tomó el... Claro, entonces, entonces hay dos temas que abordar ahí, ¿no? El tema de la Argentina está relacionado a su situación de refugio. El tema anterior está, antes de que él se vaya a la Argentina y no resida en Cochabamba, está relacionado con su trabajo. Entonces, aquí hay 2 temas y hay 2 fallos en realidad. Cuando la señora Delgado, Rebeca Delgado, se presenta como candidata a la alcaldía de Cochabamba, la objeción viene del MAS. Claro, así es. Porque era un brazo del MAS, era el Tribunal Electoral del MAS, el que ahora está en la cárcel, ¿no? Entonces, ellos están enjuiciados y la señora Choque está en la cárcel. Cuando el Tribunal Electoral, que creo que no era la presidenta Choque, era la anterior, pero todos esos eran masistas, de eso no cabe duda. No es un insulto ser masista, simplemente era masista, es un hecho de la vida, ¿no? Entonces, claro, entonces esta señora y todo el conjunto de los miembros del Tribunal Electoral decidieron que ella no podía ser candidata porque por no cumplir. No radicaba en Cochabamba, que ella al ser diputada radicaba en La Paz y entonces era fácil probar porque de lunes a viernes estaba en La Paz y ellos decían, no, ¿cómo va a candidatear si no conoce los problemas de Cochabamba? Rebeca Delgado, como tú decías, emprende una buena defensa, que yo al principio pensaba que era una defensa en el marco del Pacto de San José, Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no fue así. Era una defensa en Naciones Unidas, ante un comité de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Entonces, ella plantea un proceso ahí y lo gana el proceso. Pero la riqueza viene en la resolución del proceso, porque los jueces de derechos humanos dicen que no, pues, o sea, que ella vivía en La Paz, pero su residencia en La Paz era una residencia por trabajo. Que era por trabajo y que evidentemente la argumentación de ella era verdadera. Ella iba a Cochabamba todo el tiempo, cada fin de semana iba a Cochabamba justamente para cumplir sus funciones de diputada por Cochabamba. Entonces, sí estaba compenetrada en la problemática cochabambina, sí conocía la política cochabambina y sí conocía a la gente y sus demandas. Entonces, la conclusión fue que no tenía sentido la oposición en este momento, lo que planteó el MAS a través del Tribunal Electoral, y dijeron que ella sí podía candidatear y ser... cuando ya era tarde. Cuando ya era tarde, porque ya había pasado mucho tiempo de esto. Este es un problema porque esta institución impone una sanción al Estado boliviano por haber infringido los derechos humanos de Rebeca Delgado. Tengo entendido que hasta la fecha no se ha pagado ese monto, pero no lo va a pagar Evo Morales, lo van a pagar el resto de los bolivianos. Nosotros vamos a pagar. El Estado y por ende nosotros. Nosotros, claro. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros, y esto está previsto en las leyes, es que una vez que le paguen a Rebeca Delgado, nosotros deberíamos devolver con la persona que ordenó que ella no sea. Claro. Entonces ahí se llama repeticiones en derecho. Repite contra el Tribunal Electoral de ese momento. Entonces ellos se harían responsables. Ellos tienen que pagar. Tienen que responder y tienen que pagar porque es por su culpa, pues, ¿no? Entonces, este es un elemento. El otro elemento tiene que ver con su ausencia en la Argentina. Esto es un tema mucho más fácil porque hay pronunciamientos de la Comisión de Venecia, que en realidad no se llama Comisión de Venecia, pero así se la conoce en el mundo. Es una corte, es una corte de derechos humanos, es un brazo de derechos humanos de la Unión Europea. Entonces, son juristas de primer nivel de la Unión Europea que se dedican a analizar temas de derechos humanos en general, pero tienen un capítulo específico que analiza derechos humanos en el marco de derechos políticos. Entonces, allí ellos analizaron. Lo bueno es que ellos, como son muchos países, tienen muchos casos, pues entonces no
no se miran al ombligo, digamos. Son muchos países, entonces hay muchos casos diferentes. Entonces, el tema del refugio que está viviendo Evo Morales es común para ellos. Ha ocurrido muchas veces. Entonces ellos dicen, el refugiado, aunque vive en otro país, está viviendo en otro país por la fuerza, no por su voluntad propia. Entonces, para efectos de sus derechos políticos, dice la Comisión de Venecia, ese refugiado no debería perder sus derechos políticos del país de donde se está escapando. Porque otra vez se está escapando por la fuerza. Entonces, claro, tiene el derecho de ejercer sus derechos políticos en aquel país de donde está siendo perseguido. Entonces, eso le cae redondo a Evo Morales, claro. Esa es la razón. Bien. A mí no me parece que Evo Morales va a sufrir las consecuencias de que no le acepten. Si en caso no le aceptaran. Lo curioso, perdón, es que hasta hace poco Evo cada rato lanzaba declaraciones bastante fuertes, controversiales, etcétera, hasta que se metió en problemas, ¿no? Ya por fin en la comunidad internacional le observaron por lo que dijo de las milicias, ¿no? Claro. Y a pesar de que le protege esto, lo de la Convención de Viena, como que lo he visto más calmado, más callado en estos días. No, sin duda, ha cambiado, porque yo estoy seguro también que el gobierno argentino le ha debido decir algo. Respecto a esa declaración de las milicias. Claro, porque hay un tema ahí, ¿no? En todos los tratados de derechos humanos que hay en la humanidad, este es uno de los primeros puntos, si no el primer punto, que se compromete una persona asilada o con refugio a cumplir. Y es que no puede realizar actividades políticas en el país de origen porque causa problemas pues, en el país de origen, ¿no? Entonces, el compromiso es que no lo haga. Pero a Evo Morales no le interesa ni la legislación internacional, menos la Argentina. Pero el problema es que cuando uno incumple eso, te pueden sacar de ese país. No te pueden devolver a tu país, porque eso es violación de tus derechos humanos. No te pueden poner el país de donde tú estás siendo perseguido. Te pueden votar. Pero sí te pueden votar y decir quién lo quiere a este sujeto, ¿no? Y eso ocurre, claro, te ponen ahí en venta, pues, en oferta, ¿no? ¿Quién lo quiere? Nosotros no lo queremos, digamos, ¿no? Claro, entonces eso ocurre. Y dependiendo del país, es una situación incómoda, porque yo creo que eso no le harían a él, pero hay casos, Paul, en los que gente, por ejemplo en Estados Unidos, si a una persona llega a la conclusión de que no se la quiere en Estados Unidos porque es un peligro, no cumple esa ley, entonces como no lo pueden devolver a su país de origen de donde lo están persiguiendo, lo llevan a una cárcel de inmigrantes ilegales. Entonces el tipo tiene que estar ahí durante el tiempo que sea necesario hasta que algún país diga yo lo quiero. Lo acepte. Claro, entonces hay personas, yo ahorita no me estoy saliendo del tema, pero no es un tema tan poco frecuente, ¿no? Ocurre que hay gente que se queda en estos espacios que no tienen nacionalidad, se quedan años. No por la razón del Evo, pero por muchas razones, ¿no? Yo recuerdo había una señora, era un hombre, en el aeropuerto de París, en Charles de Gaulle, estuvo no sé cuántos años, por esas razones, porque nadie quiere llevárselo, pero él no puede. Sí, pero él no puede. O sea, esa película de Tom Hanks está basada en hechos reales, claro, en una historia real. No, la gente se queda en estos sitios, claro. ¿En el aeropuerto mismo? En el aeropuerto mismo o en una prisión de estas en Estados Unidos. Yo conozco el caso de Estados Unidos, pero hay semejantes en España y semejantes en toda Europa, ¿no? Entonces, claro, si una persona incumple con un precepto de la norma del asilo o del refugio político, el otro país no tiene por qué soportarte. Entonces, sí, no te pueden devolver al país donde te persiguen, porque otra vez sería violar tu derecho humano, pero dicen, no te queremos ver. Entonces, mientras tú gestionas, porque no te lo gestionan ellos, mientras tú gestionas un país que sí te quiera, te vamos a pedir, por favor, que te sientes en esta silla, en este cuarto, en esta silla de pensar. Claro, y aquí estás, pues, no, claro, hasta que consigas, entonces te hacen eso, ¿no? Eso ocurre. Entonces, yo no creo que los argentinos han sido tan drásticos, pero yo creo que le han dicho que la pare. Pero ha habido un cambio notorio. Sí, ha habido un cambio en las últimas semanas, ¿no? Sí. Ahora, hay un tema, y te decía al empezar este punto,
que a mí me parece bien interesante porque lo he escuchado pronunciado hace un par de días, después del miércoles que grabamos en español. Alguien dijo, en inglés, alguien dijo, ¿por qué? De alguien preguntó un poco inocentemente, pero yo creo que mucha gente plantea eso. ¿Por qué puede él candidatear para ser senador si era presidente, digamos, ¿no? Claro. Como bajarse del... Claro, es como hacer un truco o como bajarse de nivel, ¿no? Es una pregunta bien interesante. Yo no me... Pero no es, tampoco es, o sea, es común. O sea, no es tan común, pero ¿En Estados Unidos ha ocurrido en Colombia, alguna vez? Esa es una buena pregunta. Yo creo que nunca. Pero creo que ahora mismo Uribe, por ejemplo, en Colombia es senador. Sí. Correcto. Bueno, Pinochet sucede. Es el caso más patético de las Américas, creo yo. Pinochet. Claro, él hizo su constitución para que no lo metan preso, pues, ¿no? Entonces, cuando puso en consideración su constitución, allá por el año 88, una de las cláusulas es que él como expresidente podía tener el derecho de sentarse en el Senado a perpetuidad. ¿En serio? Y él fue senador, pues, para toda la vida. Claro, porque tenía el poder. Porque así, o sea, de por sí, cuando un presidente dejaba de serlo, sí, entraba directo al Senado. Claro. Entonces, ves, hay un elemento bien interesante y tú tocas bien, porque tú vas a ver estos casos en América Latina, ¿no? Estás tocando el tema de Colombia, yo traigo a colación el tema de Chile. En la Argentina, el caso más reciente y más patético, Kirchner. Claro, ya la van a meter presa y lo primero que hace la señora Kirchner es decir, yo voy a candidatar a la Cámara de Senadores y candidató y fue senadora y después mira dónde está, ¿no? Entonces, es como un truco en América Latina que han encontrado para no perder poder, ¿no? En sistemas presidencialistas, en sistemas parlamentarios, eso es más normal, porque es muy común, no sé si tú has visto algo, pero en Israel ocurre todo el tiempo, ¿no? Hay una persona que es primer ministro. Porque yo lo conocí personalmente a Shimon Peres una época que yo fui a Israel. Y claro, Shimon Peres ha sido primer ministro, después es diputado, después se iba para ser ministro de defensa, después daba vueltas. Entonces, eso es muy común en Israel, no es un problema para los israelitas. Igual que en Latinoamérica. Igual que en Latinoamérica, sí, pero no lo hacen como aquí. Aquí lo hacen porque lo están persiguiendo y para que no salga con la suya, se quedan en el Senado agarrados. Es un poco diferente eso en Israel, eso pasa como parte natural de la vida política, digamos, ¿no? Pero aquí no, pues en Latinoamérica lo hacen porque se ven amenazados y quieren tener algún tipo de poder, claro, algún tipo de poder para defenderse. Entonces el Evo está exactamente en lo mismo que estaba la señora Kirchner, o en Colombia el expresidente Uribe y lo que ha hecho pues Pinochet, que es el que inició toda esta sabiduría. Claro, él es el que empezó porque él dijo yo tengo que ser senador y fue senador, pues, ¿no? Y eso implicaba que no lo podían enjuiciar y mil cosas más, ¿no? Pero el caso en Bolivia con Evo, que ya tienen, bueno, ya el juicio va del tema o sea, ya está en proceso, ya está iniciado. Sí, el juicio va. Entonces, en ese sentido, el que sea candidato, aunque, bueno, si lo habilitan y gana, que yo creo que sí va a ganar, igual sigue el proceso. Por eso hablábamos el otro día, no me acuerdo si estábamos hablando de eso antes o después del programa, o durante. Sí. Pero, o sea, el tema es que es un proceso criminal, o sea, no es un juicio político, sino, entonces esa es la diferencia, que sigue el proceso, pero él como senador igual puede tener bastante influencia en hacia dónde se encamine la cosa. Porque Evo no la tiene bien en cuanto a los delitos que ha cometido después de salir de Bolivia, porque ya no era presidente. Entonces, él siempre argumenta que, y tiene razón, cuando tú eres presidente no te pueden enjuiciar como cualquier persona. Es como en Estados Unidos hay el impeachment. No se llama impeachment, pero es algo, hay un juicio que te hacen, pues, ¿no? En especial, digamos, ¿no? Que no es en el Parlamento, es en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero tienes que tener la acusación del Parlamento. Entonces, te acusa el Parlamento y te pasan allá. Es especial, pues, ¿no? Entonces, el Evo argumenta eso. Él dice, a mí me tienen que hacer eso. Ahora,
Hasta a veces sigue sosteniendo que sigue siendo presidente. Exacto. Y a veces no. Por eso hace Por pues ese eso, tema. por eso hace, porque cuando El él presidente dijo, cuando le conviene. cuando él dijo barbaridades en México, dijeron, "Y ahora lo vamos a enjuiciar como a cualquier ciudadano", que es lo que Ajá. están haciendo pues aquí. Y él dijo, no pueden, porque yo sigo siendo presidente de Bolivia, pues, ¿no? Entonces ahí hay un tema legal también, pero esa no la va a ganar, eso está difícil de ganar. Pero es lo que tú dices, él vuelve en el hipotético caso de que gane la elección. Bueno, el otro día tú dijiste la pregunta, ¿volverá? Y yo creo que sí vuelve, pero habrá que ver también, ¿no? Ujú. Pues cuidado que estos del gobierno aceleren el juicio y terminen el juicio y ya tenga cárcel, digamos. No, dudo Porque mucho. hablamos de tema de detención preventiva. Claro. Bueno, si él llega al país y es electo como senador, entonces no hay riesgo de fuga No y hay esa riesgo de cosa. fuga, Entonces, claro. cuál sería La razón para la Gracias. detención. Ajá. Claro. En realidad es esa la razón, que te puedes fugar o que puedes influir en el juicio. Eso lo tocamos el otro día, Cierto. claro. Y el otro, de senador, evidentemente sí puedes influir en el Ujú. juicio. Ese podría ser un argumento para darle detención preventiva. Pero en el caso de Evo está pues difícil que le den detención preventiva. Yo tenía un profesor en Derecho Penal, yo estudié Derecho Penal de bastante mayor, Derecho en general, y este profesor decía, pues, tiene razón, ¿no? El derecho penal es el derecho más político que hay, ¿no? Y es que es verdad, pues, ¿no? El derecho penal es el más político en todas partes del mundo, ¿no? Porque, fíjate tú, para hacer la comparación, a mí me gusta mucho hacer comparaciones políticas en el campo de la ciencia política y también lo jurídico, ¿no? Ujú. Porque se aprende mucho haciendo eso. En Estados Unidos, si tú tienes un juicio y lo popularizas, lo publicitas muchísimo, Ajá. como O.J. Simpson, ¿no? Sí. Ese es un juicio político, pues, ¿no? Porque tuvieron la habilidad los jueces a través de mecanismos jurídicos de llevar el juicio a un tribunal que estaba en el centro de Los Ángeles. Ajá. Negros, ¿no? Claro, entonces ahí le fue muy bien pues a O.J. Simpson porque lo volvieron político el juicio, o sea, negros contra blancos, digamos, lo volvieron racialmente político, digamos. Entonces se salvó por eso, pues, ¿no? Se salvó por esa razón. Porque, por favor, todos sabíamos que perdió el caso había, civil, ¿no? De pagar los por eso perdió, juicio, pues, o sea, por eso perdió, porque cuando fueron al campo civil ya no pudieron armar su esquemita de tribunal de gente de color, entonces fueron a un tribunal normal y perdieron como la guerra, porque además las evidencias todos hemos eran visto. contundentes. Claro, ya no era pues un problema de racismo, ya mira nomás el guante y todo, no, era una vergüenza, pues, ¿no? El tipo, evidentemente, yo creo que la mató a la mujer, pero lo que decía mi profesor, ¿no? El derecho penal se vuelve altamente politizado, pues, en cualquier parte del mundo. Entonces, si O.J. Simpson en Estados Unidos ha tenido ese tratamiento porque estaba en una corte de gente de color en el centro de Los Ángeles, imagínate a Evo Morales enjuiciado aquí en Bolivia y afuera del tribunal van a haber 20,000 tipos ahí de masistas, ¿no? Porque también es racial aquí el tema del Evo, hay que decirlo claramente, ¿no? Entonces, 20,000 personas indígenas originarias, ya se vuelve una confrontación como la de O.J. Simpson en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cómo lo metes preso en esas circunstancias, bien difícil, ¿no? Bien difícil. Y yo creo que Evo está apostando a eso, pues, ¿no? Está apostando a eso. Entonces, es un tema complicado, es un tema muy interesante, porque él está dando pasos que nunca hemos visto antes, ¿no? Pero va a ser interesante. Sí, estoy muy de acuerdo. El caso de los otros que están bueno, hice una pequeña lista de aquí, de los que se están postulando a diferentes cargos. Bueno, mayormente masistas los que están en observación, digamos, ¿no? David Choquehuanca, Diego Pari, Luis Arce, el mismo candidato a la presidencia, y el único que no es del MAS es Mario Cosío. Y bueno, yo creo que todo eso juega a favor de Evo. Sospecho que de no haber en la lista Mario Cosío, podríamos ver, digo yo, otra tendencia, o no sé, porque ¿a qué me voy? Que uno quiere creer que la justicia y todo el ramo judicial
es independiente y que no se deje influenciar por temas políticos. Y ahora que el MAS no maneja todo el poder o el aparato estatal, uno quiere pensar que las cosas se van a manejar bien o de una forma imparcial. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que llegó Mario Cosío desde su asilo en Paraguay y casi inmediatamente anunció su candidatura de ser senador de Tarija. Entonces, si no lo habilitan a Mario Cosío, o sea, si lo habilita, mejor dicho, tienen que habilitarlo a todos y viceversa. Si no, entonces no pueden, o sea, ¿me entiendes? Sí. Entonces, si la lista fuese de puros masistas, sin que figure él, entonces quizás la jurisprudencia del caso de la señora Delgado y el fallo que hubo a su favor en esa corte de las Naciones Unidas no fuese lo suficiente para que hubiera un fallo favorable a Evo. Y bueno, y a Evo y a los demás. O sea, no sé si me explico. No, te expliques bien. O sea, desde tu punto de vista, ¿tú crees que se respetaría la jurisprudencia del caso de la señora Delgado y ese argumento o no? Si es que no estuviera Cosío. Ajá. Esa es pues la pregunta del $1.000.000, porque este señor que está sentado ahorita en el tribunal, el presidente del tribunal, que se me ha escapado su nombre ahorita, Salvador Romero. Ajá. El electoral. Sí, el tribunal electoral, perdón. A ver, voy a tratar de no exagerar, pero es difícil no exagerar en el caso de este hombre. Salvador Romero en parte está ahí por sus méritos, pero en parte no. Él desciende de un hombre que se llamaba Salvador Romero. Ajá. Que también trabajaba. Era un sociólogo muy conocido y muy respetado en La Paz. Sobre todo muy respetado. Tal vez no tan conocido popularmente, pero muy respetado. Entonces, era seguramente uno de los cientistas sociales que mayor huella ha dejado en Bolivia y particularmente en La Paz en la década de los 70, digamos, ¿no? 60, 70, 80. Luego aparece su hijo, pues un día apareció, nadie sabía que este existía, y este hombre tiene una carrera buena. O sea, él es un tipo que estudió un montón, tiene un PhD no sé dónde, es un tipo bien estudiado. Sí, estuvo a la cabeza también en los años 90. Claro. ¿No? Entonces, sí, yo lo conocí ahí, por eso te digo, cuando yo lo conocí ahí, él era bien joven. Yeah. No recuerdo su edad, pero 29 años, así era bien joven, ¿no? Pero llevaba encima, y lo llevaba muy bien, la carga de representar a su padre y a él mismo. Y él era como, cada día era un examen de grado, porque él recién había llegado de terminar su doctorado, era muy joven. Y la razón por la que lo pusieron ahí, creo que fue en la época de Carlos Mesa, es porque, por eso, básicamente por el padre, y porque él tenía una gran carrera académica, digamos. Entonces ahí va. Él sigue teniendo esa carga, yo me imagino, ¿no? Claro, o sea, no creo que es un sinvergüenza, eso voy yo, ¿no? Y le va a resultar muy difícil hacer un fallo que no sea el que corresponde. Yeah. Yo dudo mucho que él haga eso. Por eso yo creo que él va a dar curso nomás a que participen todos, aun cuando no estuviera Mario Cosío. Pero no lo conozco tanto, ¿no? Solo lo conozco de lo que ven en las noticias. Es especulación, claro. digo. Claro, no, pero es bueno especular también hipotética. porque así es la vida, ¿no? No lo conozco tanto. Sería una decepción muy grande en lo personal para mí y yo creo que para mucha gente que este hombre haga eso, ¿no? Porque aquí lo que corresponde es que todos esos candidaten. A mí no me gustan o me gustan, eso no interesa eso. No, supongo, o sea, lo que sale públicamente y lo que mucha gente se agarra, o Evo por lo menos, es una carta a favor de Evo. Dice, si Cosío puede, yo también. Claro, entonces, correcto. y la gente, esa es la forma sencilla de ver las cosas, ¿no? Así es. Es que Evo es un comunicador, es un buen comunicador el Evo, ¿no? Claro. No hace eso con truco y es fácil entender ya, pues, ¿no? Claro.
Entonces lo pone en jaque al Salvador Romero. Mm. Y bueno, veremos qué ocurre. Pero hay un tema más que no lo dije la última vez, no lo sabía tampoco. Alguien argumenta que en esa resolución que tiene que ver con la reelección del Evo, no la he leído porque es muy larga. O sea, alguna vez quise leerla y son como... ¿Te dormiste? Sí, que son cerca de 100 hojas, ¿no? Ajá. Y 100 hojas densas, ¿no? Mm. Densas, ¿no? No es una lectura... Divertido. No, para nada. Es muy denso y bien jurídico y bien... A mí me gusta lo jurídico, pero no tantas hojas, ¿no? Ya, claro. Entonces, dicen que en ese fallo, Ajá. y me pareció muy interesante. El de Delgado. No, O de... el de la reelección del Evo. Ah, ok, perdón. El que nos llevó al referéndum del 2016. Ese. Dicen que en ese fallo hay, no sé por qué, pero dice que se toca el tema de la residencia. Entonces, pero lo que me pareció bien interesante es lo que mencionaron en algún medio de comunicación. Se desarrolló un concepto de la residencia en el mundo moderno. A ver. Claro, y tienen razón. A mí me parece bien inteligente ese fallo también, esa argumentación, no el fallo, la argumentación. La argumentación, porque seguro que es una argumentación que va por todo el mundo, no son solo de un tipo, ¿no? Son argumentaciones que están por todas partes. Pero dice que nace hace algunos años atrás el concepto de que hoy en día no puedes tú tener el mismo concepto de residencia que tenías hace 50 años atrás. Ya, tú mismo, ¿no? Claro, tu residencia, yo sé que es aquí, pero mucha actividad, tú puedes estar en muchos lugares, muchos países del mundo, y hay gente que realmente, como el caso de la señora Delgado, podría argumentar que ella residía en La Paz. O sea que la residencia no necesariamente tiene que ser una sola. Así es. Entonces a eso le llaman... Como la nacionalidad. Pues. Le llaman residencia itinerante. Ya. Ya, porque itinerante, pues, porque estaba la Rebeca Delgado en La Paz y seguramente podría candidatear en La Paz también, con el argumento de que reside ahí, y nadie podría decir que no reside ahí porque ahí dormía, pues, ¿no? Y también tiene residencia en Cochabamba. Entonces, a eso vienen a denominarle residencia itinerante, que es un fenómeno del mundo moderno, no tanto del mundo antiguo donde la gente era más sedentaria, ¿no? Te quedabas en un sitio, ¿no? Tú naces en Cochabamba y te reproduces y mueres en Cochabamba, claro, ese es el tema, ¿no? En el mundo moderno mucha gente vive viajando, literalmente vive viajando, claro. También aquí en Bolivia, ¿eh? Claro, claro, por eso la Rebeca. Mi esposa, ella tiene una tía que un día está aquí, al día siguiente está en Cochabamba, se queda una semana acá y después se va. O sea, esa tiene residencia itinerante. Para rebotando. Claro. Cuando le tiene asuntos en ambos lados. Cuando le preguntan cuál es su residencia, debe tener problemas en contestar, ¿no? ¿Cómo responderá? No sabemos, pero puede decir que es de aquí o puede decir que es de Cochabamba, en su residencia, ¿no? A eso le llaman residencia itinerante. Me pareció muy interesante. Entonces, hay muchos ángulos para analizar el tema del Evo que le favorecen al Evo, no que le desfavorecen, digamos. Entonces... Bueno, lo que yo sí veo donde se agarra la gente... sobre todo en lo ético, que no hay, bueno, sí, no digo los que están en contra, los que no quieren que Evo se postule y no debería de postular, en la parte ética, sobre todo, que si él tiene cargos en su contra, que todas las barbaridades que hizo, etcétera, etcétera, o sea, ¿cómo va a ser candidato? Pero, o sea, es un argumento que no tienen base en algo legal. No, para nada. Entonces, hasta ahí hay una línea de pensamiento que yo veo muy, para mí, peligrosa. No sé, uno quisiera decir, no, tienes razón, no debería de ser así. En que no, cualquier persona, y me pongo a pensar en un amigo en particular que es un argumento que él siempre lanza, que si una persona tiene un juicio en proceso, que no debería de ser candidato a un cargo público. Para nada. Entonces, bueno, ahí, ¿qué hace el oficialismo para eternizarse en el poder? Iniciar un juicio, exacto. Entonces, ahí, sí, o sea, suena bonito cuando te conviene, ¿no? Que si no le quiere a Evo o al MAS, entonces, porque seguramente van a tener
Pero que siendo muy, juicio. muy interesante que toques este tema, no solamente porque la posición de esta persona no tiene sentido jurídico, sino porque en Bolivia se da eso que tú dices. Y te voy a decir cómo. A ver. Que no lo explotan. Sorpresivamente. Espero que no lo hagan. No. No, vas a ver por lo que te digo. Okay. Resulta que lo que tú dices sigue un precepto jurídico universal. Tú eres inocente hasta que se compruebe lo contrario. Ajá. Y el único momento que se comprueba lo contrario es cuando existe una sentencia ejecutoriada, no una sentencia, ¿no? Porque el otro día la periodista le preguntaba a Mario Cosillo y le sacó así un papel y dijo, esto es una sentencia que usted tiene. Y Mario Cosillo le respondió, sí, pero no es ejecutoriada. O sea, yo tengo derecho a impugnar esa sentencia. Yeah. He llegado, decía él, de Paraguay, me he notificado con la sentencia y la estoy apelando. Entonces, no es una sentencia ejecutoriada. Yo puedo participar en las elecciones y bla, bla, continuar. Entonces, tiene razón. La persona que te dice eso no tiene razón desde ningún punto de vista. Porque no puede. Somos todos inocentes hasta que no comprobemos lo contrario en sentencia ejecutoriada. En Bolivia se han inventado una excepción. Aquí siempre se inventa una excepción para todo, claro. Porque había una presión muy grande de las mujeres y los feministas y los pegadores y los machistas y bla, bla. Entonces, tú no puedes tener un proceso o una acusación de abuso y maltrato a la mujer. Denuncia. Basta con la denuncia. Sí. Vaya. O sea, si ahorita vas y lo denuncias al Evo de ser maltratador de mujeres, no lo van a dejar, sí. Eso es mejor que la resiliencia y todo lo demás, sí. Ahora, eso es inconstitucional. A quien lo traben así puede hacer un recurso de inconstitucionalidad de esa norma. Yeah. Y deben hacerlo. Porque eso es una barbaridad. Eso estamos en la época pre-Jesucristo, ¿no? O sea, no, claro, a Jesucristo por lo menos le dijeron, a ver, conteste a las acusaciones. Eso es una barbaridad, ¿no? Eso es antes de la crucifixión, eso es lo que están haciendo aquí. Pero ya van años que hacen eso. Y eso ha hecho el Evo. Y lo ha hecho con su segunda, pues, y el Evo no es sonso, ha hecho para lo que tú dices, ¿no? Solo que no lo ha utilizado, no sé por qué, pero han puesto esa norma, existe eso. Y te digo, porque alguna vez yo he tratado de hacer un trámite, y eso es lo primero que te preguntan. Usted trae un certificado de que no tiene una denuncia y te tienes que ir a buscar tu certificado. Pero específicamente de maltrato hacia, claro. hacia mujeres. Hacia las mujeres, claro. Y existe, existe un formulario de antecedentes. Existe el formulario, claro, sí. Claro, no, sí, tal cual. Entonces, ves bien que charlamos, porque ese tema está así aquí. Y ese tema... Me hace recuerdo del certificado de solterío, que son cosas muy curiosas que creo que solo existen acá. Pero eso yo no conocía, a ver. El certificado de solterío, que ahora para diferentes trámites o para adquisiciones o no sé qué, que tienes que presentar antes era el certificado de matrimonio, tú eres casado, y entonces, para demostrar que uno es casado. Ahora existe el certificado de solterío. ¿Nunca has escuchado? No. Sí existe. ¿Y para qué, pero? Supongo para demostrar lo contrario, que si uno está adquiriendo algún no sé, una casa, no sé en qué caso, pero estoy un 98% seguro de que sí existe y que te lo piden para ciertos trámites. Sí. No encuentro, sí, deben tener alguna razón, pero porque el certificado de matrimonio tiene una virtud en Bolivia, que con ese documento tú ves si una persona está casada o divorciada. Porque en la parte de atrás se registran los divorcios. Creo que hasta 3, ¿no? Si estás 6 veces casado ya no va a estar registrado, pero ahí está, hay un certificado de que te has casado y que te has divorciado. Ajá. Entonces, y obviamente ahí si eres viudo también va a aparecer, pero lo de soltería ya me parece una barbaridad, no entiendo muy bien. Pero así es, pues, se inventan de cuando en cuando normas, y existe esa norma de las denuncias de maltrato a la mujer. Sí. Vaya. Nos desviamos un poquito. Sí. Pero tema interesante, sí. Bueno, con el tema de las habilitaciones, creo que ya lo hemos cubierto. De sobremanera. Sí, eso sí.
había un tema, bueno, no sé si lo tocamos o no, que yo te comenté de la... Hay dos temas que no hemos tocado, ni el martes o miércoles, perdón, y ahora. Uno es el tema tú hiciste una comparación entre Evo y Donald Trump. Ujú. La similitud entre los dos que me gustó mucho, que si quieres hablamos de eso. La otra, que no tiene mucho que ver con el tema a mano, ¿no? de las candidaturas. Y otro, pero como estábamos hablando de Evo, bueno, se me ocurrió. El otro de lo que está recibiendo bastante cobertura en las noticias, la persecución política ahora hacia el MAS, que a nivel internacional eh, hay muchos comentarios o titulares, si quieres, y hasta se está empezando a ver en los medios locales que, bueno, si uno le pregunta a Evo, a los masistas, que los medios más conocidos, los periódicos como Página 7, El Deber y algunos canales, bueno, sobre todo los periódicos, que siempre han sido contrarios al MAS y serviles a la derecha, etcétera, etcétera, hablando desde un punto de vista masista, si quieres. Ujú. Pero a mí me llama mucho la atención que 2 veces dentro de 2 semanas que han salido editoriales en Página 7 sobre la preocupante tendencia de una persecución política, de no seguir los debidos procesos para aprender a ciertos exfuncionarios, ¿no? Del MAS. Y hablamos de esto antes de iniciar la grabación, Ujú. del por qué. Y es un tema interesante, porque si uno, citando un caso de ¿cómo se llama? Patricia Hermosa, que era Sí. ese representante de Evo, que no había orden de aprehensión y la han detenido, creo que ya salió, o no sé si estoy equivocado. Ujú. No, no. Hay un caso de Gustavo Torrico, que también ha sido detenido por declaraciones incendiarias, bueno, los cargos son sedición y terrorismo. Ujú. Entre otros, ¿no? El tema de Carlos Romero también, que sigue, bueno, hasta ahora creo que sigue en San Pedro, creo. Ujú. Y bueno, tú diste una respuesta del por qué. O sea, si bien no están siguiendo los debidos procesos en algunos casos y hay una aparente persecución política, también hay otra forma de ver la cosa. Mm. A ver, empecemos porque hay una acusación que se hace en Bolivia que nos está mostrando nomás que es medio cierta. Página 7 tiene una afinidad con Carlos Mesa casi declarada, digamos, ¿no? Sí. Yeah. Es muy malo eso en los medios bolivianos porque en Estados Unidos lo dicen, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, El New York sí. Times está en favor del señor Biden y listo. Ajá, son punto. bien Entonces, transparentes en claro, ese entonces sentido. entiendes por Ajá. qué el editorial era. En Bolivia no, porque Ujú. aquí hay una hipocresía muy grande que dice, no, los medios tienen que ser imparciales. Ujú. Y no son, pues, imparciales, porque es difícil ser imparcial en la vida, ¿no? Peor Bueno, con la el diferencia descenso. también que en Estados Unidos es como muy blanco, Ujú. la cosa en blanco y negro, o de los republicanos o de los demócratas. Entonces, el New York Times, por ejemplo, o sea, o está a favor del uno o al otro. En cambio, aquí tenés cualquier cantidad de diferentes partidos y candidatos y... Sí, pero hay una susceptibilidad muy grande de que la gente tiene que ser muy imparcial en los medios de comunicación. ujú, Y a mí eso me parece que solamente lleva a la hipocresía colectiva, porque es muy difícil ser imparcial, en política peor, ¿no? ujú, Entonces, a mí me gustaría que lo mejor sea que digan nomás la verdad, ¿no? ya. Nosotros vamos a apoyar a la señora presidenta Áñez o vamos a apoyar al señor, porque ya entiendes por qué. Ujú. Yo creo que el página 7 está, Mucho tiene que ver con esa tiene que ver con, están apoyándolo Ajá. a Carlos Mesa, ¿no? Ya. Entonces, esa crítica, si bien yo creo que conlleva algo de verdad, Ujú. porque en este momento... mucha de la actividad en contra de los masistas no es tanto por el tema de Evo, sino porque hay una cierta desconfianza en la institución política. Entonces, eso
rigurosamente fiel a la ley, pues, ¿no? Están saliéndose en ciertos momentos de las normas. Si uno fuera apegado a la norma, el ministro Murillo no tiene que hacer metiendo a la gente presa, ¿no? Esta es una labor que tiene que hacer el Ministerio Público. El jefe del Ministerio Público, la autoridad máxima, es el señor Lanchipa. Él es el que tiene que estar iniciando acciones legales por insurrección, por sedición, por lo que fuera, pero no el ministro de gobierno. Hay una línea fina que divide, es cierto eso, pero yo prefiero ver las cosas claras. Esa no es su labor del ministro de gobierno. El ministro de gobierno tiene que preservar la seguridad del país, tiene que preservar que la gente no, en este momento no estén haciendo un montón de cosas, pero no puede estar mirando que hace 3 meses atrás tal persona dijo tal cosa, le meteremos un juicio, digamos, ¿no? Claro, esa es labor del Ministerio Público, claramente, ¿no? Y eso no se está respetando. ¿Por qué no se está respetando? Porque estas autoridades son del MAS. El señor Lanchipa es un señor designado por el gobierno de Evo Morales. Indudablemente, además, porque a estas autoridades se les elige con 2/3 del voto. Dentro del Congreso. Dentro del Congreso. Entonces, para lograr eso, solamente el MAS podía lograrlo. Entonces, no hay duda de que el señor Lanchipa es un... Además que él había participado antes en otras instituciones del Estado, mientras Evo Morales era... ¿Sí? Claro, él participó, si no me equivoco, en la organización que tenía que ver con el tema marítimo, como abogado. Sí, él participó en aquello. Pero él es masista, pues, ¿no? Entonces, el problema de eso es que jurídicamente él es quien tiene que hacer estas investigaciones. Ahora, si tú lo dejas a él y apliques la ley, él no va a hacer las investigaciones, claro, porque no le conviene, porque su jefe es el Evo, ¿no? Entonces no va a hacer nada. Ese es el dilema de la señora Áñez. Y lo que tú dijiste antes de iniciar el programa, que no lo pueden votar ni despedir. No pueden, pues claro. Tú la única manera, porque como ha sido elegido por el Congreso, no puede venir el presidente si fuera de aquí, ¿no? Entonces ha sido elegido por el Congreso y la única manera de sacarlo, hay una ley que dice eso, es a través de una acusación y un proceso jurídico que tendría que acabar con la culpabilidad. Es decir, usted ha cometido tal delito, fuera. Pero eso es misión imposible, porque esos procesos tardan mucho tiempo. Entonces, ni siquiera han iniciado además el proceso, simplemente sabemos todos que así es. Entonces, la señora presidenta está en una encrucijada, porque si no hace nada, la van a acusar de ser cómplice del MAS. Van a decir, usted junto con el señor Rubén Costas y el señor Ortiz, todos son de la misma banda que están aliados con Evo Morales desde hace 14 años, no, desde hace 40 años ustedes viven juntitos y lo protegen. Si hace, viene Carlos Mesa y dice, usted está violando la ley porque aquí hay derechos humanos y usted no puede hacer esto. Entonces, está entrampada la mujer, está entrampada a la candidata hoy presidenta. Tiene que moverse con mucha habilidad. No puede acatar la ley 100% porque no va a hacer nada. Y yo creo que tiene que ver la manera inteligente ella de hacer la justicia que corresponde con la gente del MAS, pero más apegada a la ley. A ver, el caso concreto. Yo creo que a Torrico no corresponde pues que ellos le inicien un juicio. Ese realmente era un tema del Ministerio Público, porque supuestamente es un delito cometido en el mes de noviembre. Entonces, muy atrás, y además el delito no es, como decías, no es tan terrible, digamos, ¿no? Pueden acabar mal, pero ¿ves? Eso, por ejemplo, yo no creo que podrían hacer. Pero yo sí creo que hay cosas que se han cometido ahora. Te doy un ejemplo. El ministro Murillo inicia un juicio contra Evo Morales porque Evo Morales incitó a la gente a bloquear la paz, porque dijeron, tienen que morirse en las ciudades, dijo, ¿no? Claro. Eso le corresponde más, está bien, digamos, porque él es el garante de que las cosas en Bolivia estén tranquilas en este momento. Evo Morales incita a la gente, él podría en ese caso iniciar un juicio, mandarlo al Ministerio Público en realidad, decir, aquí ha pasado este delito, vea usted, señor Lanchipa, inicie el proceso, eso podría ser, y eso es correcto.
Pero recordar temas pasados y empezar juicios del pasado, no creo. Ya. Ahora, no solamente es Murillo, ¿no? Aquí viene también la encrucijada. Tú tienes el fondo indígena. Ese no es Murillo, ¿no? Entonces no tiene la mejor idea que ponerlo ahí al Tata Quispe, ¿no? El Tata Quispe, que es un tipo muy macho, ya lo conocemos todos en Bolivia, más macho que Camacho, no hay duda, ¿no? Porque este tipo se ha enfrentado pues con el MAS durante muchos años, lo han metido a la cárcel, lo han sacado de la cárcel. Ahí ves el derecho penal político, por ejemplo, ¿no? Al Tata Quispe fue difícil encarcelarlo, porque él decía barbaridades y decía cosas, pero lo metían preso un día, 2 días. Pues no aguantaba, pues, ¿no? Porque él es un indígena, el provocador con el gobierno, entonces manejaron con más cautela la situación del Tata Quispe, ¿no? Lo abusaron, pero no pudieron meterlo a la cárcel durante 14 o 13 o 2 años, simplemente entraba y salía de la cárcel. Ahí es cuando el derecho penal se vuelve muy político, ¿no? Pero, por ejemplo, pones al Tata Quispe. ¿Qué hace el Tata Quispe en el fondo indígena? Lo primero que hace, empieza juicios. ¿Ya? Suena pues a persecución. Por otro lado, si no empieza juicios, le van a decir, usted es parte de esto, ¿no? Ahí está la encrucijada, ¿no? No sé cuál es el punto límite, o tal vez lo que requiere el gobierno, pero no somos asesores del gobierno, es que dé una explicación al país, porque falta una explicación. No puede el gobierno vivir por acusaciones de Página 7 y de Carlos Mesa y también de otros interesados como los camachistas que dicen ustedes son masistas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una labor de medios de comunicación, del manejo de la comunicación del Estado. El Estado tiene que decir por qué está haciendo algo o por qué no está haciendo algo. Tiene que hacer entender a la gente la situación difícil en la que se encuentra. Que no es cuestión de decir remítase al Ministerio Público porque no lo va a hacer, que no es cuestión de no hacer nada porque estos tipos nos van a invadir. Entonces hay un tema de comunicación ahí, claramente mal manejado en el gobierno, claramente mal manejado cuando estaba la señora Lizárraga de ministra y el actual ministro, que no se pronuncia al tema, pero este es un tema de fondo, porque la señora Áñez puede perder la candidatura por culpa de estas acusaciones. Así. Claro, o sea, puede perder la campaña, ¿no? Como ella está de candidata, si mucho vas a decir, esta es una violadora de derechos humanos, esto es un golpe de Estado, bla, bla. Porque anoche, no sé si viste, ayer había un problema en Pando, ¿no? Que otra vez, terrible ha sido ayer, ha sido de peligro. Yo me enteré a la medianoche también. Ocurre que en Pando había un desfile, y en el desfile estaban primero las Fuerzas Armadas, después los gremiales, los maestros, bla, bla. Resulta que uno de los gremiales gritó a los militares el concepto que motín, nada más que motín. Los miró a los militares y gritó, un gremial dijo, motín. El militar no tuvo mejor idea que darse la vuelta. Fue y lo pegó al gremial. Le rompió la cara a puñetes, sí. En pleno desfile. En pleno desfile. Eso obviamente hizo que las mujeres gremiales lo persiguieran al militar, lo persiguieron y el tipo tenía que escaparse después, ¿no? Pero una cosa así, hasta el mediodía del sábado, no es aceptable que quede en el tintero, que quede sin una respuesta del gobierno. El gobierno tiene que responder a eso, porque ese es un abuso de un miembro, de un empleado público. No, por más que le digan, pues, no puede agarrar puñetes a un tipo que le digan motín, ¿no? Entonces, en todo caso, si no le gustó que le digan motín, que le inicie un juicio, ¿no? Pero no, pues, irlo a pegar, ¿no? Entonces, y peor si le dice motín, tampoco es tan grave el insulto, ¿no? Le he dicho, no le han insultado a su mamá ni nada. No es para tanto. Motín nomás, claro, es un adjetivo, no, ni siquiera es un adjetivo, es un sustantivo, nomás. Decir motín es un fenómeno, ¿no? Entonces, el tema es que ahí el gobierno necesita, pues, decir algo. No puede quedarse callado y dejar que le peguen al señor ese. No puede hacer eso. Entonces, hay una tarea de medios de comunicación de parte del gobierno muy importante que tiene que hacer. Y en este campo especialmente, porque ya está ganando la batalla de decir que la presidenta Áñez viola los derechos humanos. Sin duda, se está viendo mucho, por eso quería tocar el tema. Y ella tiene que poder defenderse con argumentos, y no los está teniendo.
Y fuese o no fuese candidata, ¿no? O sea, es Fuese algo o que no fuese realmente deja candidata. una mancha Así en la es, gestión que está así haciendo. es, así es. Lo que sí me pregunto, bueno, sí es una posición difícil para ella, porque cualquier cosa que haga también Está mal. está mal, o porque porque le beneficia a su candidatura, o sea, Claro. lo mismo, Claro. ¿no? Que en cualquier otra cosa, que si lo hace, está bien, si no lo hace, o sea, si no lo hace, está bien, me estoy chipando aquí, que si lo hace, está mal, y si no lo hace, también Sigue está mal, mal. claro. Ajá. Pero lo Entonces, importante es que explique. Y eso Ujú. tú no puedes dejar en el gobierno, que la gente se deje llevar por los comentarios que hacen los enemigos del gobierno. Ujú. Porque entonces vas a perder votos, pues. Sea o no sea candidata, pero igual tu prestigio está ahí. Sí, ¿no? tu imagen y tu... Claro, Ajá. claro. Entonces, no, yo siempre lo menciono y Trump es un maestro en eso, ¿no? Yo lo admiro. Trump no me gusta, pero lo admiro porque él sabe responder. Es un comunicador nato, ¿no? Él sabe responder. Mira, ha terminado el juicio, él es inocente Ujú. y su popularidad ahorita en Estados Unidos está muy Ah, bien. no he visto encuestas, No, pero hay mucha gente que sí Está está... muy bien. que Saludable. está muy... Cosa de buena salud, su popularidad, Sí. ¿no? Claro. Porque maneja bien. Y él no descansa su manejo de la opinión pública en un ministro, digamos, ¿no? Él hace, Ujú. pues. Tiene un buen sentido de la comunicación. Si Ya. despierta a las 3 de la mañana y hace un tuit, normalmente apropiado. Para nosotros, inapropiado, porque Ajá. dice barbaridades. Pero para el Dentro de su segmento, partido. para el o de- segmento ajá. de la gente que lo apoya a él, es Ujú. muy apropiado porque hacen las encuestas y acaba bien parado, ¿no? Ujú. Entonces, es muy interesante. Ahí estamos. Ese es el tema con Giannini y el manejo de los derechos humanos y el mal manejo comunicacional que ella está haciendo en este campo. Sí. Bueno, bien resumido. Mm. Gracias. Sí, no tan resumido, pero No, o sea, trataba de- no, está bien, porque es un tema que tocamos en los últimos 15 minutos, menos, ¿no? Que casi todo el programa se dedicó al tema de la candidatura o la habilitación de Ujú. ellas. Bueno, ya estamos llegando a la hora, entonces, gracias, siempre un placer. Creo que es primera vez que entre los dos hemos hecho esto en español. No, Creo y que es nos muy salió bien. interesante porque podemos hacer en 2 idiomas y es muy interesante. Yo honestamente sí. estaba medio preocupado, pero creo que hasta me ha resultado más fácil, por el tema de que en inglés no tengo, creo que hemos hablado de esto no digo fuera de cámara, fuera de micrófono, que son temas que yo generalmente yo no hablo con la gente en En inglés. inglés. Claro, Yo vivo acá y todo el mundo acá habla español. claro. Entonces, muchas veces me tropiezo con mis palabras y demás porque no tengo la costumbre. Ujú. Entonces, para mí ha sido un desafío y le pido disculpas también a la gente que escucha que si a veces estoy dándole vuelta en un tema y... Pero tú sabes que uno de las que dicen de los ejercicios que más evitan a largo plazo el Alzheimer A ver, es aprender idiomas, ¿no? ¿así? Sí, yo varias veces he leído eso, sí. Dicen que sí. Y dicen que la gente que habla así, 2 o 3 idiomas, el ejercicio mental es muy fuerte, pues, ¿no? Ajá. Es muy fuerte. Bueno, eso Vale la tendría pena, razón. a lo que ves, vale la pena hacerlo. Si pudiéramos hacerlo en portugués lo haríamos también, pero está difícil esa, ¿no? Pero a mí me parece que está bien hacerlo en inglés y en castellano. A mí me ocurre lo mismo, por supuesto, Ujú. porque el ejercicio diario en español es muy natural, ¿no? Mm. Hacerlo en inglés requiere un esfuerzo mayor. Bueno, no se te nota, por lo menos. Ujú. Si lo hace bien. No, gracias. Bueno, gracias a todos por escuchar, como siempre. Espero que les haya gustado. Por si acaso, lo que hemos decidido es intercalar los episodios entre inglés y español ya para tener un ritmo. un ritmo. Ajá. Yeah. Así que bueno, hasta la próxima y buen fin de semana. Thank you very much. All right. Nos vemos en inglés.